en el auditorio de Key Logistics Solutions. 5 pilares de las plataformas colaborativas, cómo explorar oportunidades desde supply chain hasta retail media, un tema a cargo de David Jaime, director de Retailer Solutions de Nielsen Latinoamérica. Le damos la bienvenida, por favor. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Perfecto. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a los que se levantaron temprano hoy para empezar con la primera conferencia del día. Sé que es un horario complicado, pero bueno, igual va a quedar grabada para que se pueda visualizar más tarde. Y el tema que hoy les traigo está muy interesante. Vamos a hablar de cómo están cambiando las reglas ahora en el retail y de una nueva forma de colaborar entre los proveedores y los retailers a través de estas plataformas colaborativas. Entonces, primero que nada, y en el contexto y en el marco de este foro de supply chain, creo que hoy es uno de los momentos más emocionantes para trabajar en supply chain dentro de la industria. ¿Por qué es tan emocionante? Porque en el contexto de la pandemia las reglas cambiaron y tuvimos, digamos que se desnudaron varias de las fallas que se tienen en la cadena de suministro a diferentes niveles. Entonces, eso provocó que pues todos tuvieran que hacer cosas un poquito de planes de emergencia, se estiraron las ligas al límite y las reglas cambiaron. Algunas de esas ya nos estamos adaptando dentro de una nueva realidad, algunas otras ya se llegaron para quedarse. Entonces, hoy más que nunca es muy importante poder redefinir cómo funciona esa colaboración entre los retailers y los proveedores. ¿Por qué? Y vamos a ir pasando cada uno de estos puntos. Primero, en la mentalidad teníamos antes a los proveedores teniendo conversaciones con los retailers un poquito de manera transaccional, ¿no? Era una relación uno a uno en la que yo te ofrezco mi producto, tú me negocias cierto precio, cierto margen, listo, se coloca y se vende, ¿no? Fin de la discusión. Entonces, ahí nos estamos olvidando un poquito de esta figura muy importante, ¿no? Que al final de cuentas es a la que vamos a buscar. Tener a los clientes satisfechos, tener a los clientes con los productos que quieren, tener a los clientes dentro de esa conversación. En el pasado no se hacía. Datos. Los datos también son un commodity en esta figura pasada. ¿Por qué son un commodity? Porque son datos que se tienen dispersos en varios sistemas, no necesariamente están evolucionados y no necesariamente tienen valor. Si no tienen valor no se cobran, son datos que son gratis y que no necesariamente aportan para tener una visión como la que buscamos con esta visión de Nielsen IQ, de ser un driver de crecimiento. Otra de las cosas es el retorno sobre la inversión. Anteriormente el potencial estaba completamente limitado por la demanda, ¿no? Es este modelo clásico de oferta y demanda, donde ese potencial está habilitado y limitado justamente hasta dónde puede llegar, qué tantos puntos de venta tienes, qué tantas geografías cubres y hasta ahí. Luego el tema del foco está, y me voy a ir un poquito a estas figuras que están abajo. En el foco tenemos un poquito esta conversación entre proveedores y retailers, donde el retailer ocupa los datos que tiene como los tenga, los comparte con el proveedor y deja un poquito fuera de la ecuación al cliente. Entonces, en ese sentido, no se estaba generando una ecuación de ganar, ¿no? En la que gana el proveedor, gana el retailer y gana el cliente. Entonces, justo esta es una de las cosas que en esta visualización nueva necesitamos que entre dentro de la ecuación. Muchos retailers ahorita están hablando del approach customer centric, en el que todo se hace en base a el cliente, ese consumidor final. Entonces, justo en este sentido lo que buscamos es que las tres figuras ganen en la ecuación, que no se quede en esa parte transaccional. Después, hablando de la tecnología, y aquí les voy a contar un poquito una anécdota que justamente vimos con muchos de los retailers con los que platicamos a partir de la pandemia. Imagínense cuántos tuvieron que hacer esto un poquito de emergencia a la hora de que nos cierran las puertas a todos.
muchos tuvieron que desarrollar sus plataformas de venta en línea de manera prácticamente express o buscar medios a través de last milers o de estos proveedores de última milla que modificaron sustancialmente su cadena de suministro. Entonces, ese tipo de tecnología adaptada te sirve para sobrevivir, pero no te sirve para potencializar todo el desarrollo que puedes tener al final como cadena. Entonces, otra de las cosas que tenemos que buscar es no estar haciendo parches sobre la tecnología que tenemos implementada dentro del retailer, sino usar tecnología que ya esté diseñada desde un inicio para optimizar esa colaboración. Y esto tiene también mucho que ver con los sistemas, porque muchos de estos retailers no se imaginan, incluso muchos de estos son retailers grandísimos que no pensarías que de repente le terminan encargando al cuate de sistemas que se implemente algo para poder finalizar esa cadena de valor con el cliente, para poder llegar a las entregas. Entonces, definitivamente todo esto no puede ser así en esta nueva era. Y dentro de las limitantes, también tenemos que no todas las empresas tienen acceso a este tipo de tecnología porque se percibe como algo muy caro, algo muy costoso. Entonces, en ese sentido, para que se puedan utilizar estas plataformas, también a partir de disminuir muchísimo los precios y los costos de las nuevas tecnologías, podemos tener esta oportunidad de una forma un poquito más abierta. Es decir, que pequeñas y medianas empresas también se sumen a este tipo de plataformas colaborativas y puedan empezar a utilizar información, ¿no? Uno de los estigmas que de repente vemos como desde el punto de vista de Nielsen IQ es que únicamente las marcas grandes están utilizando información para ser exitosas dentro de las cadenas. Este tipo de herramientas y plataformas lo que permite es que la información sea mucho más democratizable dentro de las cadenas y también para ver participaciones de mercado e información más allá. Es decir, la hace mucho más accesible para que todos la usen y empareja un poquito ese terreno. Entonces, esa es un poquito la visión que les queremos compartir, de dónde venimos y hacia dónde creemos que puede estar. Y esto es algo que retailers alrededor del mundo, en Norteamérica, en Europa, ya están implementando y ya están ampliando entonces ese rango de acción que se tiene. Entonces, les voy a hablar otra vez un poquito en el contexto de lo que ocurrió con la pandemia y cómo se estiraron esas ligas para romper la cadena de suministro a varios niveles. Y vamos a ver desde el punto de vista de los retailers y desde el punto de vista de los proveedores qué es lo que pasó. Les preguntamos a una gran cantidad de contactos nuestros dentro de retailers y marcas importantes a nivel internacional, ¿cuál es el reto más importante al que se enfrentan? ¿Cuál fue su top of mind en ese momento de crisis? Entonces, para los retailers, el 74% nos decía es que mis consumidores están yendo a comprar a otras cadenas. Enfrentaron mucha competencia desde ese punto de vista. Luego, para los proveedores, justo lo que decían es que los retailers están cambiando de proveedores, no estoy logrando tener una consistencia en las compras que hacen para mis productos. Entonces, si se fijan aquí, hay una relación que está completamente desconectada, pero ambos con esa presión competitiva. Después, esto se convierte, les preguntamos también cómo son los desafíos de cadena de suministro que enfrentan actualmente a la industria. Los tres más importantes que encontramos, seguramente no es nada nuevo, nada más les estamos poniendo un número, pero si analizamos cadenas de suministro desde los años 70, 80, prácticamente todos te hablan de es que mis costos están incrementando, ¿no? Entonces el 87%, y fíjense que fue la cifra más contundente, dicen que están incrementando los costos y es su mayor preocupación. Otra, retrasos en los embarques y finalmente agotamientos. Agotamientos me refiero a que el producto no estuvo disponible en el anaquel para que lo pueda ver el consumidor final. O que simplemente, y puede ser por diversas razones, ¿no? También puede ser porque de plano no existía el producto en inventario para la tienda. Entonces, esto lo que intensifica es que tenemos un margen erosionado por esos costos que suben, que tenemos un bajo volumen de ventas, porque tenemos estos consumidores que están cambiando y que los retailers están cambiando de proveedores y se genera una confusión en toda la cadena de valor.
Y además tenemos este tema de que empieza a escasear un poquito la mano de obra porque también la gente empezó a rotar demasiado de trabajos. Entonces, todo esto hace que los análisis que podamos hacer dentro de toda la cadena de valor estén en un entorno que está cada vez más cambiante y más competitivo que nunca. Eso sí lo vemos solo desde el punto de vista de la cadena de valor, sin contar al cliente, pero justo, y ese es uno de los puntos que quiero tocar, es ¿qué pasa con las preferencias del consumidor? Estas le añadieron además una complejidad interesante porque ya no son las mismas que teníamos hace 2, hace 3, hace 4 años. Las preferencias del consumidor cambiaron radicalmente a partir de que pues, se dieron situaciones muy extremas creo en el mercado y que complejizaron toda esta parte. Entonces tenemos 35% de los consumidores que ahora prefieren productos que sean cada vez más frescos, que sean 27% que sean más sustentables, que sean amigables con el medio ambiente. Todo esto habla un poquito de ese contexto de la salud y demás. Definitivamente casi 40% prefieren que sean al menor precio posible, y eso porque todas estas presiones económicas, inflacionarias y demás no solo afectan a la cadena de suministro, sino también al consumidor final, que vamos a ver que de repente se comporta un poquito como ese último eslabón de toda la cadena de valor. Y 30% también dijeron que estaban más a favor de empresas que vieron que ayudaron durante la pandemia o que adaptaron y que fueron mucho más empáticas con los clientes. Entonces, más que nunca en este contexto, las disrupciones de cadena de suministro fueron importantísimas, ¿no? El impacto por agotamientos, y vean, no fue así como vemos a la de la foto, ¿no? Que aquí está toda sonriente, muy contenta ella haciendo sus compras. La verdad es que vimos todas estas disrupciones de las que les hablaba, ¿no? Que se tradujeron en que cuando entraba el cliente a la tienda, pues no encontraba el producto que quería. Y entonces el 20% de ellos pues puso sus compras, es decir, me regreso a mi casa y me espero a que vuelva a estar el producto disponible, y eso que hace, pues al final de cuentas te tira la economía, ¿no? Si lo llevamos hasta el final. El 10% lo que hizo fue, bueno, voy a buscar si lo encuentro en otra parte, ¿no? Y 16% terminó comprándolo en línea. Este tema de las compras en línea también le añade otro tema complejo. Si nos fijamos antes de la pandemia, más o menos el peso que tenían las compras en línea de productos de consumo masivo rondaba el 4%. Después de la pandemia, esto se intensificó y ahorita ya tenemos crecimientos de doble dígito. De hecho, México fue el país que más creció de toda Latinoamérica en ventas online. Y además, en términos del peso que ya tienen, ya están muy cerca de presentar una décima parte del consumo masivo ya se hace en línea. Y eso obligó a que muchas cadenas desarrollaran esta parte de la cadena de valor y a meter pues presiones adicionales, ¿no? Porque se comporta muy diferente una tienda en línea en cuanto a el inventario que tienes que tener, en cuanto a la variedad, el surtido de productos, el alcance, las estrategias de precio y demás, ¿no? En otra plática podemos hablar un poquito más del e-commerce, pero justo esto complejizó un poquito más las cosas. Entonces, al final, 46% de los retailers perdieron ventas de una o de otra categoría, y eso, pues en promedio, fue de las cosas que bajaron a la economía y tiraron las ventas. Entonces, si cuantificamos esta parte, nada más por el efecto de no tener los productos en el anaquel, en Estados Unidos, por ejemplo, los agotamientos costaron $88 billones, nada más por no tener el producto en el anaquel. Estos datos están sacados hasta febrero de 2022, cuando fue la quinta ola de COVID. Y los productos estuvieron disponibles en promedio 92.6%. Parece que es una cifra muy alta, pero vamos a ver que estos niveles de disponibilidad tienen una afectación importantísima, y que en un mercado donde cada vez estamos buscando competir más por los márgenes, es muy importante poder ganar uno o hasta medio puntito, ¿no? de distribución. Ahora, ¿qué pasa si esto lo comparamos con la tasa global? Si nosotros vamos sobre los retailers globales
que colaboran con Nielsen IQ, tenemos un nivel de disponibilidad en los anaqueles del 94.5%. En otras palabras, esto quiere decir que el 5.5% de las veces los productos no están disponibles en el anaquel. Entonces, también a partir de hacer estudios con diferentes retailers alrededor del mundo, nosotros sabemos que si nosotros incrementamos este nivel de OSA, que es la disponibilidad en el anaquel, en 2 puntos, vamos a mejorar las ventas, vamos a tener ventas incrementales por 1%. Esta es prácticamente una ecuación que se puede aplicar a cualquier retailer en el mundo, basados en muchísima información de las cadenas que colaboran con nosotros. Entonces, 2 puntos me traen 1% de ventas incrementales. Imagínense esto traducido a las ventas totales de una cadena o de un mercado completo. Entonces, sí son bastantes millones que podemos aterrizar y traernos en términos de margen. Ahora, haciendo este benchmark sobre las diferentes categorías que manejan, aquí estamos hablando de algunas de las categorías top, vemos que no necesariamente afecta a todas las categorías por igual. Hay categorías que presentan mayores disrupciones que otras por diferentes motivos, que después podemos hacer ese análisis de qué es lo que está ocasionando esto para lograr aterrizar las mejoras. Pero, por ejemplo, vamos desde agua hasta yogurts, donde tenemos en promedio 93% de disponibilidad, hasta 95.7%, y con todos los análisis que podemos generar a través de estas plataformas, podemos ayudarle a los retailers a optimizar y también atacar puntos específicos dentro de cada una de las cadenas que suministran estos diferentes tipos de categorías. Y no solo en las categorías funciona de esta forma, también para los retailers es muy diferente el cómo los afecta. De hecho, les cuesta mucho trabajo mantener el mismo nivel de excelencia operativa entre todos los retailers. Aquí también tomamos una muestra de retailers en Norteamérica, donde vemos cómo les fue cuando pasó la quinta ola de COVID en Estados Unidos. Entonces, cuando pasó esto, regresaron a niveles de disponibilidad de inventario muy similares a los que se tuvieron a principios de 2020. Estamos hablando de la primera mitad del año pasado, ¿no? Cuando pensamos que a lo mejor ya quedó muy atrás el tema de COVID, realmente no, sigue afectando a las cadenas de suministro. Entonces vimos incluso que en niveles de excelencia operativa se intercambiaron por aquí algunos de los retailers. No los afecta de forma igual. Y uno de los conceptos aquí muy importantes es que al no tener esa transparencia en la comunicación de información con los proveedores, muchas veces también lo que empieza a ocurrir en esa relación entre compras de retailer, ventas del proveedor, es que empieza a ocurrir esta desconfianza porque platicando con muchos de estos retailers colaboradores nos dicen, es que yo no sé si mi proveedor realmente me está surtiendo el producto a mí o lo está guardando para alguno de los otros retailers para mantener estos niveles de excelencia operativa. Entonces eso también te distorsiona muchísimo el cómo puedes mantener esa relación de largo plazo con el proveedor. Transparentando este tipo de información puedes eliminar mucho ese nivel de duda que puede haber en las negociaciones. Y al final de cuentas, en los negocios el factor humano tiene muchísimo que influenciar, ¿no? Entonces, con los datos podemos hacer que sea mucho más fácil esa relación y mejorar el desempeño y la excelencia operativa. Entonces, al principio de la presentación les estaba hablando de ese ganar, 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 en la ecuación en donde gana el proveedor, gana el retailer y gana el cliente final. Entonces, si no tenemos el producto, o si vemos anaqueles como este que está en la foto, en realidad la ecuación que nos da el resultado es perder, 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 ¿no? Se pierde la inversión, se pierde la oportunidad de ventas y al final podemos perder un carrito completo, porque ¿cuántas veces no les ha pasado? Les cuento el ejemplo de mi esposa, entra a una tienda, va específicamente por algo y llenó su carrito con 4 o 5 cosas que se encontró por ahí que le llamaron la atención, pero al final no tenía lo que buscaba. Bota el carrito, lo abandona y listo, ¿no? Fin de la discusión. Y en línea pasa algo muy similar. Las tasas de abandono de carritos en línea también son muy importantes. Entonces, es importantísimo atender esta parte, ¿no? Y por eso es tan relevante y tan emocionante ahorita estar trabajando en cadena de suministro.
porque todos esos esfuerzos que se hacen de negociaciones, de tener el transporte, de tener el producto en el almacén, de que se mantenga la cadena de distribución en frío, todos estos esfuerzos que se hacen, al final impactan en que el producto esté ahí para que el cliente se lo pueda llevar. Entonces, en la visión de Nielsen IQ, lo que tenemos es esta colaboración 2.0, en donde tenemos que estar enfocados en ganar al cliente. Entonces, de esta forma el cliente gana, los proveedores mejoran su nivel de inversión y reciben ese retorno sobre lo que invirtieron, y los retailers ganan crecimiento. Entonces, esta sería la visión de tener el ganar, ganar, ganar. En el ejemplo que les ponía anteriormente, este sería como el ejemplo ideal, donde yo entro a la tienda y encuentro los productos que me gustan, voy paseando por la tienda y se me hace interesante el recorrido, puedo comprar un poco más de lo que estaba comprando de los mismos productos, se me antoja comprar algo de otra categoría que anteriormente no compraba y termino regresando a la tienda. Eso va incrementando mi lealtad, que ahorita vamos a hablar un poquito más de esa parte, porque todo esto está relacionado. Al final, si yo incremento la lealtad de los clientes en las tiendas, voy a ir empezando a generar este círculo virtuoso en el que las cosas funcionan, tengo producto y genero estas experiencias de compra que realmente le aportan valor al cliente. Y además, por ejemplo, ¿qué tal si lo cruzamos también con las promociones, con estos cupones y demás, que no sean generalizados, sino que estén dirigidos a seguir alimentando esta lealtad del cliente hacia las tiendas? ¿No? Es un tema muy, muy interesante para desarrollar y que hoy los retailers alrededor del mundo más exitosos están cada vez más aterrizando usando tecnología. Entonces, tres conceptos que quiero que se queden ahorita un poquito en la mente es: necesitamos plataformas que nos den una sola versión de la verdad para quitarnos de estas conversaciones entre los proveedores y los retailers, donde lo que se dedican a hacer en la junta es: vamos a ver si me cuadra tu dato. Entonces, aquí quitamos ese factor. Este dato cuadra porque es el dato que viene del origen y ya nos ponemos a planificar sobre estrategias. El segundo es que esté conectada de extremo a extremo, es decir, que nos ayude desde la base de la cadena de suministro, pasando por dar los insights de los productos, pasando también por cómo pueden generarse las cuponeras, las actividades promocionales, los puntos de precio, que sea omnicanal para que abarque todos los puntos de contacto con los clientes y que finalmente mejore el retorno sobre la inversión de los proveedores para mantenerlos enganchados. Y finalmente el tercer punto sería que esta plataforma debe de estar conectada, orientada al cliente de una forma fácil para que se pueda compartir esa información sin que la cadena tenga que estar haciendo pools de data para poderlos compartir con los proveedores y que no estén teniendo problemas de que es que no sé si esto se lo puedo compartir, esto no sé si no se puede y demás. Si esto ya se tiene todo a través de una plataforma tecnológica, es muy fácil que pueda fluir esa información de manera segura y entonces que todos ganen en esa ecuación. Eso para que se lo queden un poquito. Me voy a ir un poquito a qué pasa ahora dentro de Latinoamérica. El 63% de los retailers, preguntándoles alrededor de los colaboradores y no colaboradores de Nielsen IQ en Latinoamérica, quieren invertir en inteligencia que esté orientada al cliente. Los intereses existen en la región. ¿Qué significa tener este interés, esta inteligencia orientada al cliente? Primero que nada es poner tecnología. En el mundo que tenemos ahora, en este contexto de complejidad que les platicaba, ya es imposible que contrates a tanto equipo que pueda manejar estas interacciones de manera muy personalizada hacia cada uno de los clientes. Es imposible si lo llevamos hasta el nivel más extremo, ¿no? Entonces necesitamos poner aquí tecnología, inteligencia artificial, todo este concepto de machine learning y demás que seguramente han escuchado mucho, que esté detrás de los datos para que los vayan moldeando y nos vayan ayudando a tomar mejores decisiones. Así resolvemos problemas en cadenas de suministro con información en tiempo real, en vez de esperar a que se haga el corte de semana, de mes, o lo que sea, ¿no? Incluso verlo en tiempo real significa ver cortes de horas y qué está pasando en el momento.
Y esto, si lo tenemos montado dentro de una plataforma, es una realidad. No se tiene que procesar por gente, sino que está... Aquí dejamos que las máquinas hagan ese trabajo pesado, ¿no? Habilitar esta información a cientos de usuarios a través de plataformas de autoservicio. Entonces, aquí tampoco necesitas un modelo en el que tienes que tener a varios consultores que te estén diciendo qué hacer con tu marca o qué hacer con tu categoría. Con la plataforma esto se puede estar analizando y reanalizando muchas veces por mucha gente al mismo tiempo. Esto nos permite también potenciar los programas de lealtad para escalar millones de ofertas personalizadas. ¿Esto qué significa? Que al consumidor final le lleguen ofertas que realmente sean relevantes para ellos. Lo que pasa muchas veces, y díganme si no es cierto, pero muchas veces nos mandan el cupón o una cuponera con, no sé, los pañales de bebé. Yo hace 10 años que no tuve bebés, ¿no? Entonces, ese tipo de publicidad es un desperdicio completo, ¿no? Por dar un ejemplo, pero hay muchísimos que pueden aplicar. Entonces, realmente, ¿qué tal si la publicidad se pudiera dirigir exactamente a las preferencias de ese consumidor en específico? Con este tipo de plataformas, eso se puede hacer. Y la otra es poder generar estas audiencias digitales para hacer campañas que al final de cuentas puedan ser colocadas por las marcas y que generen ese retorno sobre la inversión que los mantenga enganchados. Entonces, en términos de qué es lo que detona esa inversión, si nos vamos desde la perspectiva del retailer, también dentro de Latinoamérica el 34% quiere ganar y retener clientes leales. 33% quieren mejorar ese retorno sobre la inversión de las promociones y recuerden, todos están experimentando esta pérdida de margen, estos retrasos en embarques y agotamientos que están complicando la situación. Desde la perspectiva del consumidor, 40% de los consumidores declaró que estuvo comprando en una tienda nueva, ¿no? Entonces, sí es una realidad, si hacemos las encuestas y vamos con ellos, no solo es percepción, es una realidad que hicieron esos intercambios. Las ventas, entre el 60 y el 80% de las ventas, depende del retailer, proviene de ese pool de clientes leales. Entonces, si tú pierdes un cliente leal, realmente es una pérdida importantísima para la cadena, porque puede empezar a generar una caída muy difícil de recuperar en ventas. Entonces, bueno, aquí les ponemos algunos otros de los factores. Uso de cupones. Estos han sido, preguntándoles cuáles son los drivers con los que está el consumidor atacando las presiones inflacionarias. Lo número uno que dicen es justo esta búsqueda de cupones y de ofertas. Entonces, así es como han estado combatiendo un poquito esta parte de la presión inflacionaria. Entonces, hay dos poderosos cambios que hacen muy importante invertir en retail media. Uno es el tema de las compras digitales que hablábamos hace unos momentos, porque a partir de la pandemia se desencadenó toda una serie de cambios en esto que aumentó la compra digital y que ahora los retailers están luchando con esos flujos masivos. Esto se relaciona con la parte de cadena de suministro porque es un reto importantísimo para tener esa gran variedad de surtido de productos y lograr tenerlo con el consumidor en el menor tiempo posible, ¿no? Es más, hace 3, 4 años se hablaba de 4 días de entrega, 3 días de entrega, 2 días después. Hace 2 años se hablaba de entregas al día siguiente y hoy ya estamos hablando de entregas en el mismo día. Esas presiones que metieron las cadenas en línea, las principales cadenas en línea, también las están experimentando retailers que no nacieron así en línea, pero que ahora tienen que adaptar sus cadenas de suministro a poderlo hacer, aprovechando diferentes métodos. Y el otro es el tema de las cookies. A partir de que Google anuncia que ya no se pueden, ya se sacarán las cookies en 2023, esto nos va a cambiar muchísimo la forma en cómo podemos targetear este tipo de publicidad y de audiencias. Y esto se convierte en un poquito lo que se describe como la fiebre del oro, porque es un mercado que se está abriendo, que tiene un potencial grandísimo por los presupuestos que existen de publicidad de las marcas y que hoy retailers alrededor del mundo, las buyers,
y los marketplaces están aprovechando muy bien, porque ahora sus tiendas también se convierten al mismo tiempo en espacios publicitarios o en espacios donde puedes promocionar ciertos productos. Esto al final impacta en que genera muchísimo más demanda de la que antes se podía generar y pues al final de cuentas optimiza esa cadena de valor. Entonces, no es nuevo el tema de los cupones, descuentos y demás. De hecho, en los 90s existían estas maquinitas de cupones que podías encontrar en los pasillos, sacar tu cupón y vas y lo canjeas en la caja. Ese para ofertas que te hacían cuando estás caminando casualmente por una tienda. Después, para retener clientes, por ejemplo, estaba este concepto de que en el ticket te ponen la promoción para tu siguiente compra, ¿no? Entonces, con eso me aseguro de que vuelvas porque tienes un incentivo para volver. O está, por ejemplo, todos estos videos que vemos con promociones genéricas en los pasillos de las tiendas. Entonces, estos en su momento fueron muy innovadores y funcionaron muy bien para generar más demanda, pero en el contexto de ahora, eso ya no necesariamente es efectivo, hay que generar esta evolución. Entonces, hablándoles un poquito de cómo ha ido evolucionando y juntando esos conceptos, vamos de actividades de marketing que estaban centradas en la tienda en los 90s, pasando a tratar de reducir el gasto en el trade, generar enganche más a través de canales digitales, utilizando radio y televisión, crecimiento en e-commerce a finales de 2010, que ya empieza a generar esta parte que les decía de retail media, con estos espacios a través de canales digitales que no existían antes. Y ahora lo que tenemos que hacer es buscar el balance de todo eso que estaba antes, traducirlo en ese ecosistema digital y generar este retail media intelligence con el que podamos realmente atacar a muchísimos consumidores utilizando el menor de los esfuerzos y la menor inversión posible, pero de una forma muchísimo más efectiva. Entonces, con esto los retailers con programas de lealtad se han dado cuenta de que hay un enorme potencial en esas bases de datos que tienen de clientes a través de estas tarjetas de lealtad con las que compramos, membresías, etcétera, etcétera. Y eso nos permite crear audiencias y targetear mejor a los consumidores. Y con esta parte de Retail Media Intelligence podemos automatizar muchísimos de los procesos que anteriormente necesitábamos un ejército de personas trabajando de una forma no muy eficiente para poder dar estas promociones o comunicación con los shoppers. Entonces, esto también tiene temas que tienen mucho que ver con el tema de privacidad de datos y demás. Otra vez, si no tienes una plataforma tecnológica que te ayude a democratizar todo esto, pues sí, corres el riesgo de tener temas de protección de la información. Sin embargo, como se hace es que a través del programa de lealtad, la app o la página en línea, todo está codificado, se mete dentro de esa base de datos de compra de los clientes, se descodifica y luego se puede terminar entregando, convirtiendo en una promoción que se manda vía email, SMS, redes sociales, ustedes digan cuál. Entonces, todo esto al final de cuentas, nuevamente, estos son algunos de los puntos y beneficios que nos trae, pero al final de cuentas dentro de la cadena de valor lo que nos va a ayudar a tener es muchísimo mayor demanda, que es lo que buscamos que optimice esa ecuación de ventas. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo debería de ser, bajo este contexto que platicamos, cómo debería ser esa plataforma colaborativa de Retail Intelligence. Estos serían los 5 pilares que nosotros encontramos con las cadenas más exitosas alrededor del mundo utilizando plataformas colaborativas. Uno es estar un paso adelante con el supply chain. Otra, habilitar los insights para que puedas conocer bien qué es lo que pasa con tus compradores y tus consumidores. El tercero, generar audiencias en tiempo real, es decir, poder manipular el alcance que van a tener las promociones y convertirlo para que sea efectivo, hacer esta personalización de ofertas y la experiencia multicanal que sea a escala y que todo esto sea de fácil medición. Entonces me voy a pasar rápidamente por cada uno de estos. En la parte de supply chain, el tema es que vayamos manteniendo desde que sale del centro de distribución, pasando por las tiendas anaqueles
y hasta que llega a este shopper, para que veamos esos anaqueles con el producto que necesita el consumidor comprar y tener estos niveles que hablábamos, ¿no? Del nivel de OSA, el nivel de disponibilidad de inventario en el anaquel. Muy importante que esté ahí, optimizarlo e ir midiendo cómo se va generando el valor a través de esa optimización. El segundo, imagínense que esta plataforma tenga una interfaz que sea muy fácil de utilizar, que realmente no necesites conocimientos técnicos analíticos avanzados, sino que a través de 2, 3, 4, 5 clics ya puedas llegar a conclusiones importantes sobre dónde están estas fallas en la cadena de suministro. Luego, para activar esas audiencias en tiempo real, lo que hacemos es metemos los perfiles del cliente y los hábitos de compra a través de cada uno de estos elementos. No me voy a ir sobre cada uno, pero realmente es hacer una revisión exhaustiva de qué es lo que se incluye ahí. Lo metemos dentro de una licuadora donde podemos entender bien entonces cómo funcionan estos patrones de compra, quiénes son los que abandonan, cómo podemos estirar más esos carritos en términos de dinero y cómo podemos generar estas compras cruzadas de categorías. Eso, imagínense meterlo en una interfaz fácil, donde entonces puedes seleccionar audiencias en las que a lo mejor yo quiero proyectar este producto específico para, vámonos hasta el brief de marketing normal, ¿no? Yo definí que este era un producto para clientes de 20 a 30, que tienen auto, que tienen mascota, que compran generalmente en este tipo de tienda, que les gusta mucho tener este estilo de vida. Realmente lo puedes hacer con la herramienta y a partir de unos cuantos clics puedes integrar eso, sacar un mercado potencial y enviarles ahora sí un cupón o una publicidad dirigida para que sea mucho más efectivo. Y ya no necesitamos antes necesitabas a lo mejor 3 semanas, un mes, 2 meses para poder hacer este targeteo. Ahora con estas plataformas esto se puede hacer prácticamente al momento. Entonces, a partir de que tú defines eso, al día siguiente prácticamente ya tienes todo lo que necesitas para montar tus cupones. Y todo esto funciona a través de combinar este ADN de clientes y un banco de ofertas dentro de esta automatización del marketing, ¿no? Aquí es donde está esta parte de creación de contenidos, los trayectos que debes de seguir, donde convertimos esos IDs que nos permiten que la información no sea identificable por persona. O sea, aquí no es que las compañías sepan exactamente quién es Gaby de México que compra aquí, que hace este tipo de... No es que se haga el targeting así, todo está codificado, pero al final de cuentas el sistema después lo traduce y lo puede enviar a la persona real, de forma que no se traspasa este tema de identificación de datos personales. Y esto llega al cliente, entonces al final de cuentas esto nos cierra ese ciclo de la cadena de suministro con mayor demanda, nos da una experiencia personalizada en cada punto de contacto, desde la app, pasando por la computadora, ver cómo es anuncios personalizados dentro del sitio, en la misma tienda, generar estas compras cruzadas y finalmente, ya que compraste, pues también esos recordatorios de la recompra. Y en el mejor de los casos, es algo que es de fácil medición, este sería el quinto punto. Y este sería como un caso de éxito en donde podemos identificar, por ejemplo, empezando por el análisis de cadena de suministro, identificamos cuáles son las tiendas de bajo desempeño para acciones muy específicas que en el resultado se termina reduciendo en una sexta parte ese nivel de OSA. Los gerentes de tienda identificando todas estas alertas diarias a nivel SKU y tienda con las recomendaciones que les damos y logrando tener estos 2 puntos adicionales de productos disponibles en el anaquel. Lograr personalizar estas miles de ofertas enviadas a millones de consumidores con unos cuantos clics, sin un mayor esfuerzo, pero que realmente sean muy efectivas, que genera que las marcas estén involucradas y sigan reinvirtiendo para generar más ganancias. Y finalmente, acciones implementadas a nivel ITEM que nos permitan mejorar cadena de suministro, insight, personalización de ofertas y demás,
tenemos comprobado que generan un 2% de un incremental de ventas alrededor de la cadena cuando se implementan todas estas acciones al mismo tiempo. Entonces, estos serían justo los pilares en nuestra visión del futuro de cómo se pueden implementar estas plataformas de colaboración para una mejor comunicación entre los proveedores y los retailers. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Aquí les dejo mi tarjeta también si quieren más información o quieren ver más temas relacionados con Nielsen IQ. Todavía tenemos 2 conferencias más. Una el día de hoy va a estar en la parte de Retail Talks, igual el día de mañana, donde vamos a hablar también de otros productos y servicios que tenemos. Y bueno, muchas gracias. Conferencia del día en el auditorio de Key Logistics Solutions. 5 pilares de las plataformas colaborativas, cómo explorar oportunidades desde supply chain hasta retail media, un tema a cargo de David Jaime, director de Retailer Solutions de Nielsen Latinoamérica. Le damos la bienvenida, por favor. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Perfecto. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a los que se levantaron temprano hoy para empezar con la primera conferencia del día. Sé que es un horario complicado, pero bueno, igual va a quedar grabada para que se pueda visualizar más tarde. Y el tema que hoy les traigo está muy interesante. Vamos a hablar de cómo están cambiando las reglas ahora en el retail y de una nueva forma de colaborar entre los proveedores y los retailers a través de estas plataformas colaborativas. Entonces, primero que nada, y en el contexto y en el marco de este foro de supply chain, creo que hoy es uno de los momentos más emocionantes para trabajar en supply chain dentro de la industria. ¿Por qué es tan emocionante? Porque en el contexto de la pandemia las reglas cambiaron y tuvimos, digamos que se desnudaron varias de las fallas que se tienen en la cadena de suministro a diferentes niveles. Entonces, eso provocó que pues todos tuvieran que hacer cosas un poquito de planes de emergencia, se estiraron las ligas al límite y las reglas cambiaron. Algunas de esas ya nos estamos adaptando dentro de una nueva realidad, algunas otras ya se llegaron para quedarse. Entonces, hoy más que nunca es muy importante poder redefinir cómo funciona esa colaboración entre los retailers y los proveedores. ¿Por qué? Y vamos a ir pasando cada uno de estos puntos. Primero, en la mentalidad teníamos antes a los proveedores teniendo conversaciones con los retailers un poquito de manera transaccional, ¿no? Era una relación 1 a 1 en la que yo te ofrezco mi producto, tú me negocias cierto precio, cierto margen, listo, se coloca y se vende, ¿no? Fin de la discusión. Entonces, ahí nos estamos olvidando un poquito de esta figura muy importante, ¿no? Que al final de cuentas es a la que vamos a buscar. Tener a los clientes satisfechos, tener a los clientes con los productos que quieren, tener a los clientes dentro de esa conversación. En el pasado no se hacía. Datos. Los datos también son un commodity en esta figura pasada. ¿Por qué son un commodity? Porque son datos que se tienen dispersos en varios sistemas, no necesariamente están evolucionados y no necesariamente tienen valor. Si no tienen valor no se cobran, son datos que son gratis y que no necesariamente aportan para tener una visión como la que buscamos con esta visión de Nielsen IQ, de ser un driver de crecimiento. Otra de las cosas es el retorno sobre la inversión. Anteriormente el potencial estaba completamente limitado por la demanda, ¿no? Es este modelo clásico de oferta y demanda, donde ese potencial está habilitado y limitado justamente hasta dónde puede llegar, qué tantos puntos de venta tienes, qué tantas geografías cubres y hasta ahí. Luego el tema del foco está, y me voy a ir un poquito a estas figuras que están abajo. En el foco tenemos un poquito esta conversación entre proveedores y retailers, donde el retailer ocupa los datos que tiene como los tenga, los comparte con el proveedor y deja un poquito fuera de la ecuación al cliente. Entonces, en ese sentido,
no se estaba generando una ecuación de ganar, ¿no? En la que gane el proveedor, gane el retailer y gane el cliente. Entonces, justo esta es una de las cosas que en esta visualización nueva necesitamos que entre dentro de la ecuación. Muchos retailers ahorita están hablando del approach customer centric, en el que todo se hace en base a el cliente, ese consumidor final. Entonces, justo en este sentido lo que buscamos es que las tres figuras ganen en la ecuación, que no se quede en esa parte transaccional. Después, hablando de la tecnología, y aquí les voy a contar un poquito una anécdota que justamente vimos con muchos de los retailers con los que platicamos a partir de la pandemia. Imagínense cuántos tuvieron que hacer esto un poquito de emergencia a la hora de que nos cierran las puertas a todos, ¿no? Muchos tuvieron que desarrollar sus plataformas de venta en línea de manera prácticamente express o buscar medios a través de last milers o de estos proveedores de última milla que modificaron sustancialmente su cadena de suministro. Entonces, ese tipo de tecnología adaptada te sirve para sobrevivir, pero no te sirve para potencializar todo el desarrollo que puedes tener al final como cadena. Entonces, otra de las cosas que tenemos que buscar es no estar haciendo parches sobre la tecnología que tenemos implementada dentro del retailer, sino usar tecnología que ya esté diseñada desde un inicio para optimizar esa colaboración. Y esto tiene también mucho que ver con los sistemas, porque muchos de estos retailers no se imaginan, incluso muchos de estos son retailers grandísimos que no pensarías que de repente le terminan encargando al cuate de sistemas que se implemente algo para poder finalizar esa cadena de valor con el cliente, para poder llegar a las entregas. Entonces, definitivamente todo esto no puede ser así en esta nueva era. Y dentro de las limitantes, también tenemos que no todas las empresas tienen acceso a este tipo de tecnología porque se percibe como algo muy caro, algo muy costoso. Entonces, en ese sentido, para que se puedan utilizar estas plataformas, también a partir de disminuir muchísimo los precios y los costos de las nuevas tecnologías, podemos tener esta oportunidad de una forma un poquito más abierta, es decir, que pequeñas y medianas empresas también se sumen a este tipo de plataformas colaborativas y puedan empezar a utilizar información, ¿no? Uno de los estigmas que de repente vemos como desde el punto de vista de Nielsen IQ es que únicamente las marcas grandes están utilizando información para ser exitosas dentro de las cadenas. Este tipo de herramientas y plataformas lo que permite es que la información sea mucho más democratizable dentro de las cadenas y también para ver participaciones de mercado e información más allá. Es decir, la hace mucho más accesible para que todos la usen y empareja un poquito ese terreno. Entonces, esa es un poquito la visión que les queremos compartir, de dónde venimos y hacia dónde creemos que puede estar. Y esto es algo que retailers alrededor del mundo, en Norteamérica, en Europa, ya están implementando y ya están ampliando entonces ese rango de acción que se tiene. Entonces, les voy a hablar otra vez un poquito en el contexto de lo que ocurrió con la pandemia y cómo se estiraron esas ligas para romper la cadena de suministro a varios niveles. Y vamos a ver desde el punto de vista de los retailers y desde el punto de vista de los proveedores qué es lo que pasó. Les preguntamos a una gran cantidad de contactos nuestros dentro de retailers y marcas importantes a nivel internacional, ¿cuál es el reto más importante al que se enfrentan? ¿Cuál fue su top of mind en ese momento de crisis? Entonces, para los retailers, el 74% nos decía es que mis consumidores están yendo a comprar a otras cadenas. Enfrentaron mucha competencia desde ese punto de vista. Luego, para los proveedores, justo lo que decían es que los retailers están cambiando de proveedores, no estoy logrando tener una consistencia en las compras que hacen para mis productos. Entonces, si se fijan aquí, hay una relación que está completamente desconectada, pero ambos con esa presión competitiva. Después, esto se convierte, les preguntamos también cómo son los desafíos de cadena de suministro que enfrentan actualmente a la industria. Los tres más importantes que encontramos, seguramente no es nada nuevo, nada más les estamos poniendo un número,
pero si analizamos cadenas de suministro desde los años 70, 80, prácticamente todos te hablan de es que mis costos están incrementando, ¿no? Entonces el 87%, y fíjense que fue la cifra más contundente, dicen que están incrementando los costos y es su mayor preocupación. Otra, retrasos en los embarques y finalmente agotamientos. Agotamientos me refiero a que el producto no estuvo disponible en el anaquel para que lo pueda ver el consumidor final. O que simplemente, y puede ser por diversas razones, ¿no? También puede ser porque de plano no existía el producto en inventario para la tienda. Entonces, esto lo que intensifica es que tenemos un margen erosionado por esos costos que suben, que tenemos un bajo volumen de ventas, porque tenemos estos consumidores que están cambiando y que los retailers están cambiando de proveedores y se genera una confusión en toda la cadena de valor, porque no encuentras lo que quieres, cuando quieres, donde quieres. Y además tenemos este tema de que empieza a escasear un poquito la mano de obra, porque también la gente empezó a rotar demasiado de trabajos. Entonces, todo esto hace que los análisis que podamos hacer dentro de toda la cadena de valor estén en un entorno que está cada vez más cambiante y más competitivo que nunca. Eso sí lo vemos solo desde el punto de vista de la cadena de valor, sin contar al cliente, pero justo, y ese es uno de los puntos que quiero tocar, es ¿qué pasa con las preferencias del consumidor? Estas le añadieron además una complejidad interesante, porque ya no son las mismas que teníamos hace 2, hace 3, hace 4 años. Las preferencias del consumidor cambiaron radicalmente a partir de que pues, se dieron situaciones muy extremas que eran en el mercado y que complejizaron toda esta parte. Entonces tenemos 35% de los consumidores que ahora prefieren productos que sean cada vez más frescos, que sean 27% que sean más sustentables, que sean amigables con el medio ambiente. Todo esto habla un poquito de ese contexto de la salud y demás. Definitivamente casi 40% prefieren que sean al menor precio posible, y eso porque todas estas presiones económicas, inflacionarias y demás no solo afectan a la cadena de suministro, sino también al consumidor final, que vamos a ver que de repente se comporta un poquito como ese último eslabón de toda la cadena de valor. Y 30% también dijeron que estaban más a favor de empresas que vieron que ayudaron durante la pandemia, o que adaptaron y que fueron mucho más empáticas con los clientes. Entonces, más que nunca en este contexto, las disrupciones de cadena de suministro fueron importantísimas, ¿no? El impacto por agotamientos, y vean, no fue así como vemos a la de la foto, ¿no? Que aquí está toda sonriente, muy contenta ella haciendo sus compras. La verdad es que vimos todas estas disrupciones de las que les hablaba, ¿no? Que se tradujeron en que cuando entraba el cliente a la tienda, pues no encontraba el producto que quería. Y entonces el 20% de ellos pues puso sus compras, es decir, me regreso a mi casa y me espero a que vuelva a estar el producto disponible, y eso que hace, pues al final de cuentas te tira la economía, ¿no? Si lo llevamos hasta el final. El 10% lo que hizo fue, bueno, voy a buscar si lo encuentro en otra parte, ¿no? Y 16% terminó comprándolo en línea. Este tema de las compras en línea también le añade otro tema complejo. Si nos fijamos, antes de la pandemia, más o menos el peso que tenían las compras en línea de productos de consumo masivo rondaba el 4%. Después de la pandemia, esto se intensificó y ahorita ya tenemos crecimientos de doble dígito. De hecho, México fue el país que más creció de toda Latinoamérica en ventas online. Y además, en términos del peso que ya tienen, ya están muy cerca de presentar una décima parte del consumo masivo, ya se hace en línea. Y eso obligó a que muchas cadenas desarrollaran esta parte de la cadena de valor y a meter pues presiones adicionales, ¿no? Porque se comporta muy diferente una tienda en línea en cuanto a el inventario que tienes que tener, en cuanto a la variedad, el surtido de productos, el alcance, las estrategias de precio y demás, ¿no? En otra plática podemos hablar un poquito más del e-commerce, pero justo esto complejizó un poquito más las cosas. Entonces, al final, 46% de los retailers perdieron ventas de una o de otra categoría, y eso, pues en promedio, fue de las cosas que bajaron
a la economía y tiraron las ventas. Entonces, si cuantificamos esta parte nada más por el efecto de no tener los productos en el anaquel, en Estados Unidos, por ejemplo, los agotamientos costaron $88 billones, nada más por no tener el producto en el anaquel. Estos datos están sacados hasta febrero de 2022, cuando fue la quinta ola de COVID. Y los productos estuvieron disponibles en promedio 92.6%. Parece que es una cifra muy alta, pero vamos a ver que estos niveles de disponibilidad tienen una afectación importantísima y que en un mercado donde cada vez estamos buscando competir más por los márgenes, es muy importante poder ganar uno o hasta medio puntito, ¿no?, de distribución. Ahora, ¿qué pasa si esto lo comparamos con la tasa global? Si nosotros vamos sobre los retailers globales que colaboran con el IQ, tenemos un nivel de disponibilidad en los anaqueles del 94.5%. En otras palabras, esto quiere decir que el 5.5% de las veces los productos no están disponibles en el anaquel. Entonces, también a partir de hacer estudios con diferentes retailers alrededor del mundo, nosotros sabemos que si nosotros incrementamos este nivel de OSA, que es la disponibilidad en el anaquel, en 2 puntos, vamos a mejorar las ventas, o vamos a tener ventas incrementales por 1%. Esta es prácticamente una ecuación que se puede aplicar a cualquier retailer en el mundo, basados en muchísima información de las cadenas que colaboran con nosotros. Entonces, 2 puntos me traen 1% de ventas incrementales. Imagínense esto traducido a las ventas totales de una cadena o de un mercado completo. Entonces, sí son bastantes millones que podemos aterrizar y traernos en términos de margen. Ahora, haciendo este benchmark sobre las diferentes categorías que manejan, aquí estamos hablando de algunas de las categorías top, vemos que no necesariamente afecta a todas las categorías por igual. Hay categorías que presentan mayores disrupciones que otras por diferentes motivos, que después podemos hacer ese análisis de qué es lo que está ocasionando esto para lograr aterrizar las mejoras. Pero, por ejemplo, vamos desde agua hasta yogurts, donde tenemos en promedio 93% de disponibilidad, hasta 95.7%, y con todos los análisis que podemos generar a través de estas plataformas, podemos ayudarle a los retailers a optimizar y también atacar puntos específicos dentro de cada una de las cadenas que suministran estos diferentes tipos de categorías. Y no solo en las categorías funciona de esta forma, también para los retailers es muy diferente el cómo los afecta. De hecho, les cuesta mucho trabajo mantener el mismo nivel de excelencia operativa entre todos los retailers. Aquí también tomamos una muestra de retailers en Norteamérica, donde vemos cómo les fue cuando pasó la quinta ola de COVID en Estados Unidos. Entonces, cuando pasó esto, regresaron a niveles de disponibilidad de inventario muy similares a los que se tuvieron a principios de 2020. Estamos hablando de la primera mitad del año pasado, ¿no? Cuando pensamos que a lo mejor ya quedó muy atrás el tema de COVID, realmente no, sigue afectando a las cadenas de suministro. Entonces vimos incluso que en niveles de excelencia operativa se intercambiaron por aquí algunos de los retailers. No los afecta de forma igual. Y uno de los conceptos aquí muy importantes es que al no tener esa transparencia en la comunicación de información con los proveedores, muchas veces también lo que empieza a ocurrir en esa relación entre compras de retailer, ventas del proveedor, es que empieza a ocurrir esta desconfianza, porque platicando con muchos de estos retailers colaboradores nos dicen, es que yo no sé si mi proveedor realmente me está surtiendo el producto a mí o lo está guardando para alguno de los otros retailers para mantener estos niveles de excelencia operativa. Entonces eso también te distorsiona muchísimo el cómo puedes mantener esa relación de largo plazo con el proveedor. Transparentando este tipo de información puedes eliminar mucho ese nivel de duda que puede haber en las negociaciones, que al final de cuentas en los negocios el factor humano tiene muchísimo que influenciar, ¿no? Entonces, con los datos podemos hacer que sea mucho más fácil esa relación y mejorar el desempeño y la excelencia operativa.
Entonces, al principio de la presentación les estaba hablando de ese ganar, 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 en la ecuación en donde gana el proveedor, gana el retailer y gana el cliente final. Entonces, si no tenemos el producto, si vemos anaqueles como este que está en la foto, en realidad la ecuación que nos da el resultado es perder, 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 ¿no? Se pierde la inversión, se pierde la oportunidad de ventas y al final podemos perder un carrito completo, porque ¿cuántas veces no les ha pasado? Les cuento el ejemplo de mi esposa, entra a una tienda, va específicamente por algo y llenó su carrito con 4 o 5 cosas que se encontró por ahí que le llamaron la atención, pero al final no tenía lo que buscaba. Bota el carrito, lo abandona y listo, ¿no? Fin de la discusión. Y en línea pasa algo muy similar. Las tasas de abandono de carritos en línea también son muy importantes. Entonces, es importantísimo atender esta parte, ¿no? Y por eso es tan relevante y tan emocionante ahorita estar trabajando en cadena de suministro, porque todos esos esfuerzos que se hacen de negociaciones, de tener el transporte, de tener el producto en el almacén, de que se mantenga la cadena de distribución en frío, todos estos esfuerzos que se hacen, al final impactan en que el producto esté ahí para que el cliente se lo pueda llevar. Entonces, en la visión de Nielsen IQ, lo que tenemos es esta colaboración 2.0, en donde tenemos que estar enfocados en ganar al cliente. Entonces, de esta forma el cliente gana, los proveedores mejoran su nivel de inversión y reciben ese retorno sobre lo que invirtieron, y los retailers ganan crecimiento. Entonces, esta sería la visión de tener el ganar, ganar, ganar. En el ejemplo que les ponía anteriormente, este sería como el ejemplo ideal, donde yo entro a la tienda y encuentro los productos que me gustan, voy paseando por la tienda y se me hace interesante el recorrido, puedo comprar un poco más de lo que estaba comprando de los mismos productos, se me antoja comprar algo de otra categoría que anteriormente no compraba y termino regresando a la tienda. Eso va incrementando mi lealtad, que ahorita vamos a hablar un poquito más de esa parte, porque todo esto está relacionado. Al final, si yo incremento la lealtad de los clientes en las tiendas, voy a ir empezando a generar este círculo virtuoso en el que las cosas funcionan, tengo producto y genero estas experiencias de compra que realmente le aportan valor al cliente. Y además, por ejemplo, ¿qué tal si lo cruzamos también con las promociones, con estos cupones y demás, que no sean generalizados, sino que estén dirigidos a seguir alimentando esta lealtad del cliente hacia las tiendas? ¿No? Es un tema muy interesante para desarrollar y que hoy los retailers alrededor del mundo más exitosos están cada vez más aterrizando usando tecnología. Entonces, 3 conceptos que quiero que se queden ahorita un poquito en la mente es: necesitamos plataformas que nos den una sola versión de la verdad para quitarnos de estas conversaciones entre los proveedores y los retailers, donde lo que se dedican a hacer en la junta es: vamos a ver si me cuadra tu dato, ¿no? Entonces, aquí quitamos ese factor. Este dato cuadra porque es el dato que viene del origen y ya nos ponemos a planificar sobre estrategias. El segundo es que esté conectada de extremo a extremo, es decir, que nos ayude desde la base de la cadena de suministro, pasando por dar los insights de los productos, pasando también por cómo pueden generarse las cuponeras, las actividades promocionales, los puntos de precio, que sea omnicanal para que abarque todos los puntos de contacto con los clientes y que finalmente mejore el retorno sobre la inversión de los proveedores para mantenerlos enganchados. Y finalmente el tercer punto sería que esta plataforma debe de estar conectada, orientada al cliente de una forma fácil para que se pueda compartir esa información sin que la cadena tenga que estar haciendo pools de data para poderlos compartir con los proveedores y que no estén teniendo problemas de que es que no sé si esto se lo puedo compartir, esto no sé si no se puede y demás. Si esto ya se tiene todo a través de una plataforma tecnológica, es muy fácil que pueda fluir esa información de manera segura y entonces que todos ganen en esa ecuación. Eso para que se lo queden un poquito. Me voy a ir un poquito a qué pasa ahora dentro de Latinoamérica. El 63% de los retailers, preguntándoles alrededor de los colaboradores y no colaboradores de Nielsen IQ en Latinoamérica, quieren invertir en inteligencia que esté orientada al cliente. Los intereses existen en la región,
¿Qué significa tener este interés y esta inteligencia orientada al cliente? Primero que nada es poner tecnología. En el mundo que tenemos ahora, en este contexto de complejidad que les platicaba, ya es imposible que contrates a tanto equipo que pueda manejar estas interacciones de manera muy personalizada hacia cada uno de los clientes. Es imposible si lo llevamos hasta el nivel más extremo, ¿no? Entonces necesitamos poner aquí tecnología, inteligencia artificial, todo este concepto de machine learning y demás que seguramente han escuchado mucho, que esté detrás de los datos para que los vayan moldeando y nos vayan ayudando a tomar mejores decisiones. Así resolvemos problemas en cadenas de suministro con información en tiempo real, en vez de esperar a que se haga el corte de semana, de mes, o lo que sea, ¿no? Incluso verlo en tiempo real significa ver cortes de horas y qué está pasando en el momento. Y esto, si lo tenemos montado dentro de una plataforma, es una realidad. No se tiene que procesar por gente, sino que está... Aquí dejamos que las máquinas hagan ese trabajo pesado, ¿no? Habilitar esta información a cientos de usuarios a través de plataformas de autoservicio. Entonces, aquí tampoco necesitas un modelo en el que tienes que tener a varios consultores que te estén diciendo qué hacer con tu marca o qué hacer con tu categoría. Con la plataforma esto se puede estar analizando y reanalizando muchas veces por mucha gente al mismo tiempo. Esto nos permite también potenciar los programas de lealtad para escalar millones de ofertas personalizadas. ¿Esto qué significa? Que al consumidor final le lleguen ofertas que realmente sean relevantes para ellos. Lo que pasa muchas veces, y díganme si no es cierto, pero muchas veces nos mandan el cupón o una cuponera con, no sé, los pañales de bebé. Yo hace 10 años que no tuve bebés, ¿no? Entonces, ese tipo de publicidad es un desperdicio completo, ¿no? Por dar un ejemplo, pero hay muchísimos que pueden aplicar. Entonces, realmente, ¿qué tal si la publicidad se pudiera dirigir exactamente a las preferencias de ese consumidor en específico? Con este tipo de plataformas, eso se puede hacer. Y la otra es poder generar estas audiencias digitales para hacer campañas que al final de cuentas puedan ser colocadas por las marcas y que generen ese retorno sobre la inversión que los mantenga enganchados. Entonces, en términos de qué es lo que detona esa inversión, si nos vamos desde la perspectiva del retailer, también dentro de Latinoamérica el 34% quiere ganar y retener clientes leales. 33% quieren mejorar ese retorno sobre la inversión de las promociones y recuerden, todos están experimentando esta pérdida de margen, estos retrasos en embarques y agotamientos que están complicando la situación. Desde la perspectiva del consumidor, 40% de los consumidores declaró que estuvo comprando en una tienda nueva, ¿no? Entonces, sí es una realidad, si hacemos las encuestas y vamos con ellos, no solo es percepción, es una realidad que hicieron esos intercambios. Las ventas, entre el 60 y el 80% de las ventas, depende del retailer, proviene de ese pool de clientes leales. Entonces, si tú pierdes un cliente leal, realmente es una pérdida importantísima para la cadena, porque puede empezar a generar una caída muy difícil de recuperar en ventas. Entonces, bueno, aquí les ponemos algunos otros de los factores. Uso de cupones. Estos han sido, preguntándoles cuáles son los drivers con los que está el consumidor atacando las presiones inflacionarias. Lo número uno que dicen es justo esta búsqueda de cupones y de ofertas. Entonces, así es como han estado combatiendo un poquito esta parte de la presión inflacionaria. Entonces, hay dos poderosos cambios que hacen muy importante invertir en retail media. Uno es el tema de las compras digitales que hablábamos hace unos momentos, porque a partir de la pandemia se desencadenó toda una serie de cambios en esto que aumentó la compra digital y que ahora los retailers están luchando con esos flujos masivos. Esto se relaciona con la parte de cadena de suministro porque es un reto importantísimo para tener esa gran variedad de surtido de productos y lograr tenerlo con el consumidor en el menor tiempo posible, ¿no? Es más, hace 3, 4 años se hablaba de 4 días de entrega, 3 días de entrega, 2 días después.
Hace 2 años hablaba de entregas al día siguiente y hoy ya estamos hablando de entregas en el mismo día. Esas presiones que metieron las cadenas en línea, las principales cadenas en línea, también las están experimentando retailers que no nacieron así en línea, pero que ahora tienen que adaptar sus cadenas de suministro a poderlo hacer, aprovechando diferentes métodos. Y el otro es el tema de las cookies. A partir de que Google anuncia que ya no se pueden, ya se sacarán las cookies en 2023, esto nos va a cambiar muchísimo la forma en cómo podemos targetear este tipo de publicidad y de audiencias. Y esto se convierte en un poquito lo que se describe como la fiebre del oro, porque es un mercado que se está abriendo, que tiene un potencial grandísimo por los presupuestos que existen de publicidad de las marcas y que hoy retailers alrededor del mundo, las buyers y los marketplaces están aprovechando muy bien, porque ahora sus tiendas también se convierten al mismo tiempo en espacios publicitarios o en espacios donde puedes promocionar ciertos productos. Esto al final impacta en que genera muchísimo más demanda de la que antes se podía generar y pues al final de cuentas optimiza esa cadena de valor. Entonces, no es nuevo el tema de los cupones, descuentos y demás. De hecho, en los 90s existían estas maquinitas de cupones que podías encontrar en los pasillos, sacar tu cupón y vas y lo canjeas en la caja. Ese para ofertas que te hacían cuando estás caminando casualmente por una tienda. Después, para retener clientes, por ejemplo, estaba este concepto de que en el ticket te ponen la promoción para tu siguiente compra, ¿no? Entonces, con eso me aseguro de que vuelvas porque tienes un incentivo para volver. O está, por ejemplo, todos estos videos que vemos con promociones genéricas en los pasillos de las tiendas. Entonces, estos en su momento fueron muy innovadores y funcionaron muy bien para generar más demanda, pero en el contexto de ahora, eso ya no necesariamente es efectivo, hay que generar esta evolución. Entonces, hablándoles un poquito de cómo ha ido evolucionando y juntando esos conceptos, vamos de actividades de marketing que estaban centradas en la tienda en los 90s, pasando a tratar de reducir el gasto en el trade, generar enganche más a través de canales digitales, utilizando radio y televisión, crecimiento en e-commerce a finales de 2010, que ya empieza a generar esta parte que les decía de retail media, con estos espacios a través de canales digitales que no existían antes. Y ahora lo que tenemos que hacer es buscar el balance de todo eso que estaba antes, traducirlo en ese ecosistema digital y generar este retail media intelligence con el que podamos realmente atacar a muchísimos consumidores utilizando el menor de los esfuerzos y la menor inversión posible, pero de una forma muchísimo más efectiva. Entonces, con esto los retailers con programas de lealtad se han dado cuenta de que hay un enorme potencial en esas bases de datos que tienen de clientes a través de estas tarjetas de lealtad con las que compramos, membresías, etcétera, etcétera. Y eso nos permite crear audiencias y targetear mejor a los consumidores. Y con esta parte de Retail Media Intelligence podemos automatizar muchísimos de los procesos que anteriormente necesitábamos un ejército de personas trabajando de una forma no muy eficiente para poder dar estas promociones o comunicación con los shoppers. Entonces, esto también tiene temas que tienen mucho que ver con el tema de privacidad de datos y demás. Otra vez, si no tienes una plataforma tecnológica que te ayude a democratizar todo esto, pues sí, corres el riesgo de tener temas de protección de la información. Sin embargo, como se hace es que a través del programa de lealtad, la app o la página en línea, todo está codificado, se mete dentro de esa base de datos de compra de los clientes, se descodifica y luego se puede terminar entregando, convirtiendo en una promoción que se manda vía email, SMS, redes sociales, ustedes digan cuál. Entonces, todo esto al final de cuentas, nuevamente, estos son algunos de los puntos y beneficios que nos trae, pero al final de cuentas dentro de la cadena de valor lo que nos va a ayudar a tener es muchísimo mayor demanda, que es lo que buscamos que optimice esa ecuación de ventas.
Entonces, ahora sí vamos a ver cómo debería de ser, bajo este contexto que platicamos, cómo debería ser esa plataforma colaborativa de Retail Intelligence. Estos serían los 5 pilares que nosotros encontramos con las cadenas más exitosas alrededor del mundo utilizando plataformas colaborativas. Uno es estar un paso adelante con el supply chain. Otra, habilitar los insights para que puedas conocer bien qué es lo que pasa con tus compradores y tus consumidores. El tercero, generar audiencias en tiempo real, es decir, poder manipular el alcance que van a tener las promociones y convertirlo para que sea efectivo. Hacer esta personalización de ofertas y la experiencia omnicanal que sea a escala y que todo esto sea de fácil medición. Entonces me voy a pasar rápidamente por cada uno de estos. En la parte de supply chain, el tema es que vayamos manteniendo desde que sale del centro de distribución, pasando por las tiendas anaqueles y hasta que llega a este shopper, para que veamos esos anaqueles con el producto que necesita el consumidor comprar y tener estos niveles que hablábamos, ¿no? Del nivel de OSA, el nivel de disponibilidad de inventario en el anaquel. Muy importante que esté ahí, optimizarlo e ir midiendo cómo se va generando el valor a través de esa optimización. El segundo, imagínense que esta plataforma tenga una interfaz que sea muy fácil de utilizar, que realmente no necesites conocimientos técnicos analíticos avanzados, sino que a través de 2, 3, 4, 5 clics ya puedas llegar a conclusiones importantes sobre dónde están estas fallas en la cadena de suministro. Luego, para activar esas audiencias en tiempo real, lo que hacemos es metemos los perfiles del cliente y los hábitos de compra a través de cada uno de estos elementos. No me voy a ir sobre cada uno, pero realmente es hacer una revisión exhaustiva de qué es lo que se incluye ahí. Lo metemos dentro de una licuadora donde podemos entender bien entonces cómo funcionan estos patrones de compra, quiénes son los que abandonan, cómo podemos estirar más esos carritos en términos de dinero y cómo podemos generar estas compras cruzadas de categorías. Eso, imagínense meterlo en una interfaz fácil, donde entonces puedes seleccionar audiencias en las que a lo mejor yo quiero proyectar este producto específico para, vámonos hasta el brief de marketing normal, ¿no? Yo definí que este era un producto para clientes de 20 a 30, que tienen auto, que tienen mascota, que compran generalmente en este tipo de tienda, que les gusta mucho tener este estilo de vida. Realmente lo puedes hacer con la herramienta y a partir de unos cuantos clics puedes integrar eso, sacar un mercado potencial y enviarles ahora sí un cupón o una publicidad dirigida para que sea mucho más efectivo. Y ya no necesitamos antes necesitabas a lo mejor 3 semanas, un mes, 2 meses para poder hacer este targeteo. Ahora con estas plataformas esto se puede hacer prácticamente al momento. Entonces, a partir de que tú defines eso, al día siguiente prácticamente ya tienes todo lo que necesitas para montar tus cupones. Y todo esto funciona a través de combinar este ADN de clientes y un banco de ofertas dentro de esta automatización del marketing, ¿no? Aquí es donde está esta parte de creación de contenidos, los trayectos que debes de seguir, donde convertimos esos IDs que nos permiten que la información no sea identificable por persona. O sea, aquí no es que las compañías sepan exactamente quién es Gaby de México que compra aquí, que hace este tipo de... No es que se haga el targeting así, todo está codificado, pero al final de cuentas el sistema después lo traduce y lo puede enviar a la persona real, de forma que no se traspasa este tema de identificación de datos personales. Y esto llega al cliente, entonces al final de cuentas esto nos cierra ese ciclo de la cadena de suministro con mayor demanda, nos da una experiencia personalizada en cada punto de contacto, desde la app, pasando por la computadora, ver cómo es anuncios personalizados dentro del sitio, en la misma tienda, generar estas compras cruzadas y finalmente, ya que compraste, pues también esos recordatorios de la recompra. Y en el mejor de los casos,
Es algo que es de fácil medición. Este sería el quinto punto. Y este sería como un caso de éxito en donde podemos identificar, por ejemplo, empezando por el análisis de cadena de suministro, identificamos cuáles son las tiendas de bajo desempeño para acciones muy específicas, que en el resultado se termina reduciendo en una sexta parte de ese nivel de OSA. Los gerentes de tienda identificando todas estas alertas diarias a nivel SKU y tienda con las recomendaciones que les damos y logrando tener estos dos puntos adicionales de productos disponibles en el anaquel. Lograr personalizar estas miles de ofertas enviadas a millones de consumidores con unos cuantos clics, sin un mayor esfuerzo, pero que realmente sean muy efectivas, que genera que las marcas estén involucradas y sigan reinvirtiendo para generar más ganancias. Y finalmente, acciones implementadas a nivel item que nos permitan mejorar cadena de suministro, insight, personalización de ofertas y demás. Tenemos comprobado que generan un 2% de un incremental de ventas alrededor de la cadena cuando se implementan todas estas acciones al mismo tiempo. Entonces, estos serían justo los pilares en nuestra visión del futuro de cómo se pueden implementar estas plataformas de colaboración para una mejor comunicación entre los proveedores y los retailers. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Aquí les dejo mi tarjeta también si quieren más información, quieren ver más temas relacionados con Nielsen IQ. Todavía tenemos 2 conferencias más. Una el día de hoy va a estar en la parte de Retail Talks, igual el día de mañana, donde vamos a hablar también de otros productos